Bueno, bienvenidos a Meet the Experts. Es el espacio en formato podcast que hemos pensado para poder poner voz a la tecnología y al mundo de la ciberseguridad. Es una iniciativa de Logicalis Spain y aquí, bueno, pues el objetivo es un poquito tener una charla distendida con clientes, con expertos en el sector y analizar las principales tendencias, el poder también aportar nuestro punto de vista y también aportar nuestro granito de arena un poco desde esa visión que podamos tener también por nuestra parte, ¿no? en todas las casuísticas que vemos en los distintos clientes y bueno, ver también cómo podemos también hacer un análisis, ¿no? de la actualidad en un tema que hemos elegido en este caso, ¿no? Que es yo creo que el talón de Aquiles y es como el leitmotiv de muchos de nuestros clientes, que es la gestión de riesgos, ¿no? Desde un punto de vista holístico, yo creo que es un poco como debemos plantearlo y actualmente yo creo que prácticamente todos los clientes tienen que hacer una gestión integral en materia de riesgos y lo queremos analizar desde distintas perspectivas. En este caso soy Soraya Sabio de Audia y Jacqueline Zulbarán y bueno, entre nosotras vamos a intentar crear un ambiente, ¿no? de preguntas y respuestas, de reflexiones y de alguna manera pues poner nuestro punto de vista y también nuestra propia experiencia, ¿no? en los distintos clientes que tenemos. Qué bueno, gracias Soraya por compartir este espacio y bueno, de tener la oportunidad de, como dices tú, dar nuestro punto de vista, de nuestra experiencia, lo que escuchamos día a día con los clientes y que también podemos dar nuestras humildes recomendaciones, ¿no? Efectivamente. Mira, y hablando de eso, tú, con tu amplia experiencia, obviamente en esta materia y en el sector, cuando hablamos de normativas, ¿tiene sentido hablar de gestión de riesgo si no hay un marco claro o una estructura de gobierno detrás? En realidad yo creo que en las propias normativas, ¿vale? O sea, siempre hay que tener y definir un modelo de gobierno, ¿vale? Ese modelo de gobierno en casi todas las estructuras de las normas, ¿vale? Me voy a normas de ciberseguridad, una NIS 2, una DORA, una ISO 27001, GDPR, que también rompió muchos esquemas cuando surgió, porque principalmente vino a traer la gestión de riesgos al mundo de la privacidad cuando no había un precedente, porque la LOPD pues, dictaminaba, ¿no? que había tres niveles y unas medidas determinadas que estaban tipificadas en el reglamento y vino a decir, no, ustedes tienen que analizar cuáles son los riesgos, ¿vale? Y una vez que ustedes analicen los riesgos y vean cuál es el impacto y cuáles son las contramedidas que tienen que ustedes poner para mitigar esos riesgos, pues vamos a definirlas, ¿no? Entonces, eso fue un cambio de paradigma. Entonces, todas las normas, en realidad, llevan intrínseca la gestión de riesgos. Es decir, cualquier compañía que quiera poner ciertas directrices en base a cumplir con unos estándares, con los controles que sean, podemos definir un modelo de gobierno basados en distintos frameworks o alguno específico porque quieras perseguir, pues conseguir una certificación en ISO 27001 o en 22301 o en cualquiera de las normas o incluso porque estés obligado a cumplirlas como es en el caso de NIS 2 o en el caso de DORA en el sector financiero, ¿no? Entonces, evidentemente sí, es importante el poder definir un marco y un modelo de gestión basado en riesgos, porque si no adoptarías las medidas adecuadas. Claro. ¿Y crees tú que esa adopción de esos marcos y gobiernos aterrizados para poder llevar una gestión de ciberseguridad a otro nivel, lo has visto desde tu punto de vista que pueda ser más por cumplir o que realmente se debe tener como parte de la columna vertebral de una empresa? Debería ser esto último, ¿vale? El problema es, claro, depende de qué tipología de empresa. Todavía a día de hoy, pues nos podemos encontrar con compañías que persiguen el obtener una certificación pues porque es por temas de posicionamiento, porque hay exigencias en las licitaciones de tener determinadas certificaciones y bueno, pues hacen un checklist, intentan pasar las auditorías pertinentes de la manera que sea y bueno, pues no persiguen realmente el objetivo principal, que es ordenarlo, ¿no? Ordenar todo, el definir un modelo de gobierno que te permita
establecer unas políticas adecuadas, ¿no?, para la compañía, más allá de, ahora luego hablaremos en el siguiente bloque de cultura y concienciación, muchas veces no quiero concienciar solo porque necesito evidenciar de cara a la certificadora externa que yo hago un plan de concienciación. No, es que realmente tienes que articular un plan de concienciación que te permita, de alguna forma, mitigar esos riesgos que vamos identificando a la hora de valorar el nivel de madurez de conocimientos de los usuarios, ¿no? Porque al final ellos son uno de los principales vectores de ataque, como vamos a ver también en la parte de cultura y concienciación. Entonces, es súper importante, ¿vale?, que realmente lo que orquestes no sea principalmente por cubrir un checklist, ¿vale? Claro. Entonces, que realmente haya una estrategia que realmente esté pensado, que realmente esté fundamentado en hacer un buen análisis de riesgos, ¿no? De cuál es mi riesgo, cuál es el impacto y qué medidas voy a tomar para mitigarlos, ¿no? Cada compañía tiene una casuística diferente, cada compañía tiene una problemática diferente y, de alguna forma, el tener esa capacidad de hacer una gestión de riesgos basada en metodologías reconocidas y demás, hay metodologías para que tú puedas adaptar, ¿vale?, tus riesgos a qué necesidades concretas y qué medidas tienes que adoptar para estar más seguro. Claro, no, buenísimo. Y veo que acá y en otros bloques se ha comentado y reiterativamente la importancia de la concienciación dentro de estos distintos controles y de este pilar fundamental de tener tus políticas bien afianzadas. Tú, desde tu punto de vista, ves que tanto la formación, la concienciación que se puede dar a los colaboradores versus la tecnología que pueda estar preparada las empresas para tratar de minimizar el riesgo ante distintos vectores de ataque. En este sentido, ¿una empresa dónde debería ponerle mayor peso? ¿En la tecnología o en la educación de los empleados? Yo creo que no se trata de ponerle más o menos peso a una cosa u otra, ¿vale? Okay. Si hablamos de tecnología, con respecto a qué tecnología tiene la compañía, o no sé si te refieres a tecnología, de qué tecnología utiliza para concienciar. Sí, para concienciar. Vale. Para concienciar. Aquí, creo que la estrategia que hay que seguir, ¿vale?, y creo que es la adecuada, principalmente un poco, me reitero, ¿no?, que cada compañía tiene unas particularidades, unas casuísticas y unas necesidades, ¿vale? En concienciación pasa un poco lo mismo, ¿no? Aterrizas en clientes donde a lo mejor tienen un background, ¿no?, de haber hecho planes estratégicos de concienciación o campañas, digámoslo así, no planes estratégicos, porque eso ya es un nivel superior y un nivel de madurez muchísimo mayor, pero han hecho campañas puntuales donde pues realmente el retorno de esa inversión tampoco lo tienen medido, porque al final es un poco, oye, claro, tenemos que concienciar, al final tenemos que cumplir con la ISO 27 o tenemos que de alguna forma entrenar a los usuarios porque vemos que cada vez son más altos el porcentaje de usuarios que caen en las campañas de phishing que realizamos y demás, ¿vale? La tecnología en este caso es importante por tener un canal de distribución y por tener un sistema automatizado para poder llegar de la mejor manera a los usuarios, ¿vale? Pero lo más importante, creo que, aparte de la tecnología que puedas tú utilizar, que en cada cliente puede encajar una u otra, ¿vale? Creo que lo importante es la capacidad de definir una estrategia, ¿vale? Independientemente de cuál sea el canal de distribución. Ese canal de distribución puede ser una plataforma automatizada, luego también hay otros recursos que son muy importantes para diversificar las campañas, porque aquí trabajamos un poco la idea de no es solo importante el dotar de conocimientos a los usuarios, sino también es importante el conseguir cambiar ese comportamiento de los usuarios, ¿vale? Y también comprometerles, es decir, que su compromiso sea mayor a la hora de hacer las acciones formativas que se proponen. Un usuario motivado, al final, va a retener muchísimo más el conocimiento de todo, ¿vale? Entonces, por eso siempre creo que mi visión y de alguna forma lo hemos llevado a cabo en muchísimos clientes es escuchamos, vemos necesidades y en base a eso proponemos, ¿vale? Y ese punto que comentas es bien importante, ¿no? Porque
Cuando hablamos de concienciación, no dejar a un lado de que este tipo de iniciativas va enfocado a personas, ¿no? Y como personas nos gusta sentirnos que somos involucrados desde el punto uno como seres humanos. Entonces, desde tu punto de vista, y lo digo también por experiencia de otros clientes que he escuchado y también de amigos que están en otra industria, ¿qué recomiendas tú desde tu parte cuando se necesita hacer un plan estratégico de concienciación? Uh-huh. Y cuando hablamos de que esto va a decantar en las personas, cuando vemos que ahí de repente, o las organizaciones, bien sea por el apuro, bien sea mira, porque no han podido aterrizar o tener una empresa consultora que los asesore del end-to-end con cada causística de su empresa, de tener un escenario plain para todos sus colaboradores a nivel de concienciación. Entonces, porque no es lo mismo hacer una estrategia de educación para la persona que está en el área de ciberseguridad, y lo hablamos anteriormente también en otro podcast, versus a las personas que están en administración o en recepción. Entonces, recibir ese mismo tipo de educación play, ¿qué tú le recomendarías a las empresas en este caso para armar un buen plan estratégico de concienciación y que determine que así sea la misma empresa, cada persona, cada uno de los roles dentro de la organización son distintos y se debe enfocar dependiendo también a sus niveles de conocimiento tecnológico, ¿no? Eso es. A ver, en el mundo ideal, cuando se plantea un plan estratégico de concienciación, la primera fase, por decirlo de alguna manera, de la metodología que se suele aplicar a la hora de articular un plan estratégico es la fase de identificación, ¿vale? En esa fase de identificación es muy importante el mantener. Hay diversas formas de hacer esa identificación, ¿vale? Una puede ser hacer entrevistas, por ejemplo, con los principales owners de los distintos departamentos, porque al final son los que saben la problemática que hay en cada departamento, saben qué necesidades concretas hay y saben también identificar qué roles y responsabilidades hay en cada uno de esos departamentos, ¿vale? Y en base a eso se va cumplimentando pues una matriz de necesidades con los distintos colectivos que se identifican, ¿vale? Y adicional se pueden lanzar también otro tipo de mecanismos, ¿no? De medición de cuál es el nivel de madurez, como por ejemplo lanzar pruebas de ingeniería social para medir distintos vectores de ataque. Se utilizan mucho también técnicas, por ejemplo, cuando me hablabas de departamentos que puedan ser críticos, ¿no? Pues yo qué sé, atención al cliente, ¿vale? Pues son personas que están continuamente al teléfono, claro. Son mucho más vulnerables porque están mucho más expuestos. Entonces ahí se pueden plantear pruebas, por ejemplo, basadas en phishing, que están esos guiones muy adaptados para entrenar de alguna forma a esas personas para ver, oye, qué nivel de madurez tienen, si dan información, si no la dan. Todo ese tipo de cosas se pueden configurar en esa primera fase de identificación. Y cuando se hace esa identificación, ya sea por estas vías, a través de entrevistas, a través de cuestionarios gamificados, se pueden hacer muchísimas cosas. Toda esa información se analiza, ¿vale? Se analiza profundamente. ¿Por qué? Porque lo que se intenta de alguna forma es huir de un poco de ese café para todos, que quizás es por donde ibas, ¿no? Claro. Que esto realmente está siendo efectivo. Pues probablemente no sea efectivo si tú te diriges a todo el público de la misma manera, ¿vale? Claro. Entonces, por eso digo que en el mundo ideal sería hacerlo de esta manera. Claro, y bueno, siempre hablamos de que el colaborador puede ser el eslabón más débil de la cadena. O sea, ¿por qué no comenzar a cambiar la cultura en las empresas y convertirlo en el eslabón más fuerte de la cadena? Que sea el empleado un parte del proceso de también de ser un detector de la primera línea de batalla. Sí, claro. Tener una primera línea de respuesta ante incidentes. Efectivamente. Y que también sea reeducado y que la cultura sea basada en la confianza. Y hablamos también en otra ocasión de la confianza, porque a veces el empleado puede llegar a sentirse acusado por hacer un clic en un correo que no lo identificó, y en vez de ir de una vez y reportarlo en tiempo real,
lineal, se queda callado y bueno, y ahí después empieza a permearse de forma ya más agresiva, ¿no? Entonces, esa aparte de la educación, la cultura de las empresas también debería estar enfocada a una educación más abierta, más de confianza con el empleado y que se sienta involucrado desde el proceso de onboarding y que sea también un proceso de reeducación constante, porque los vectores de ataque cada vez se van poniendo un poco más sofisticados y con la entrada de la inteligencia artificial ya están siendo un poco detectados también, están bastante avanzados ahora los phishing, están prácticamente casi irreconocibles. No sé si eres tú que me estás mandando un correo como tal o es una De máquina. hecho, sí, o sea, hoy en concreto, además en una reunión que he tenido esta mañana, hemos hablado precisamente eso, depende de cómo tú quieras de sofisticado el phishing o el spear phishing, que hagas algo más específico, dirigido, muchas veces es prácticamente imposible detectarlo, ¿no? Entonces, bueno, también ese involucrar un poco, volviendo al concepto de riesgo, ¿no? O sea, el empleado tiene que ser consciente que él es parte, ¿no?, de todo este proceso, de toda esta gestión de riesgos, porque al final eres un riesgo per se. O sea, quiero decir, tú tienes que ser consciente también cuál es el impacto, tienes que saber cuáles son las amenazas, o sea, hay que tener un entrenamiento continuado, ¿vale? Entonces, y sentirte parte, ¿no?, de esto, ¿no?, que no sea algo que no va contigo. Y por eso muchas veces en los entrenamientos y en las capacitaciones que se hacen orientaciones muy enfocadas a llevarlo un poco al terreno personal, ¿no? Porque quizá eso tiene mayor calado muchas veces que si es solamente a nivel profesional, ¿no? Pero al final es que son mundos que convergen y realmente el riesgo y las amenazas prácticamente pueden tener las mismas consecuencias, tanto que te afecten a ti como persona como que te afecten a nivel profesional, porque tú dices, en el punto de mira hay compañías que toman medidas ya más drásticas, ¿no?, con respecto a la gente que reiterativamente pues obtiene mala puntuación o cae en campañas de phishing o cualquier otra prueba de ingeniería social. Entonces, bueno, yo creo que es el camino. Quiero decir que al final no hay que tomárselo como algo que me van a de alguna forma me van a estar todo el día auditando, sino, oye, no, esto es un entrenamiento porque es parte de contribuir en comunidad, ¿no?, a hacer una correcta gestión de la seguridad, ¿vale? Que al final es un poco lo que se persigue, ¿no?, cuando se gestionan esos riesgos de esa manera. Es decir, vamos a ver qué riesgos hay, qué impacto hay y en base a eso vamos a determinar medidas de seguridad adecuadas y todos somos parte de esto, ¿vale? Porque si al final unos saben y otros no, pues ahí está el mayor riesgo. No, totalmente. Y además el mayor riesgo está cuando estamos completamente seguros que no nos va a pasar nada, cuando estamos tranquilos. Así es la parte más peligrosa. Mira, basando también en que hoy en día tenemos por todas partes, ya estamos rodeados y todavía yo creo que esta es la punta del iceberg con la inteligencia artificial. Y esta está transformando la ciberseguridad de una forma profunda, en donde sabemos que la inteligencia artificial va como un arma de doble filo, ¿no? Sea obviamente para la actualización en todas las aristas que nosotros podamos tener y poder desarrollar diferentes tecnologías y diferentes formas de interactuar con la tecnología. Pero también los ataques digitales también son perpetrados a través de la inteligencia artificial y se van siendo más sofisticados a medida que van avanzando. Y en este sentido, ¿cómo entra unas políticas basadas en inteligencia artificial, cómo entra estas normativas a actuar en nuestro mundo desde el área de consultoría? ¿Y esto nos ayudaría o nos atrasaría o cómo lo ves desde tu punto de vista? A ver, yo creo que es un poco... En realidad, siempre tenemos la misma dicotomía aquí, ¿no? Tanto en temas de inteligencia artificial como en temas de seguridad, como en temas de privacidad. Al final es un poco, vale, defíneme un modelo, ¿vale?, de gobierno, pero que también sea compatible con el negocio, ¿no? Entonces, ahí siempre está, es decir, actualmente tenemos la RIA, tenemos la ISO 42001, o sea, al final sí que hay reglamento, hay ISOs que te permiten de alguna forma también definir un modelo de gobierno, hacer un análisis un poco, no solamente el uso de la IA desde el punto de vista funcional, sino desde el punto de vista operacional, desde el punto de vista ético, ¿vale? Entonces, y desde el punto de vista de realmente esta
estamos en un contexto profesional, evidentemente, Claro. y hay que regularlo. Yo creo que ahora mismo, por lo que yo me estoy encontrando en las compañías, hay como cierto o sea, no desorden, pero sí que se está empezando a dar los primeros pasos de cómo organizo todo esto, ¿vale? Cómo identifico cuántos usos de la IA se están haciendo internamente, para qué sirven, ¿vale? Se están creando estos comités de IA porque es otra vez lo mismo, es orquestar, hay que gestionar el riesgo, es decir, hay que gestionar los riesgos que suponen la IA, tanto no para eliminarla y fulminarla, sino para sacar el máximo beneficio del uso de la misma, porque al final creo que quien usamos IA, yo la uso prácticamente a diario, y es una herramienta que a mí me está permitiendo ser muy ágil en determinadas tareas y que bien gestionada, ¿vale? Y adoptando las medidas adecuadas, creo que permite optimizar muchísimo el tiempo y que es una herramienta muy potente. Entonces, las compañías tienen que ir hacia, igual que se gestiona y se determinan medidas de seguridad, medidas basadas por ejemplo, en continuidad de negocio o en privacidad, claro. Cualquiera de otro de las disciplinas, ¿no? que nos competen a los que trabajamos en este sector, la IA es una más, ¿vale? Y tienes que regularla también, ¿vale? O sea, yo no creo que no haya que regularlo ni que realmente sea algo que se tenga que seguir un poco esa tendencia, porque fue una explosión. Entonces, claro. Yo creo que y todavía falta. Eso te iba a decir, se ha intentado, o sea, de alguna manera agilizar, ¿no? El poder hacer una regulación que permita hacer un uso más adecuado de la inteligencia artificial. Pero desde luego ha llegado para quedarse. Para mí es una herramienta y estamos utilizándola para muchas cosas, ¿vale? O sea, yo hablo más de funcionalidades más a nivel quizá técnico y administrativo desde el punto de vista comercial, que como nosotras pertenecemos al departamento comercial, pero luego también se están haciendo usos en concienciación, por ejemplo, se están ya haciendo clonaciones de voz, se está utilizando en phishing y se están haciendo verdaderas, o sea, hemos hecho demos con máquinas, es decir, mantener conversaciones con máquinas. Entonces, todo eso que parece que suena así, que da un poco de miedo, ¿no? Evidentemente tiene que estar sometido a una regulación y a un control, ¿no? Porque al final el impacto, ¿no? Sí. puede ser bueno y puede ser muy malo también. Hay que pedir y decirle por favor y gracias a la IA, uno nunca sabe. Mira, fíjate que basado en eso y yo digo, hay una brecha bastante amplia y lo que nos queda por delante, o sea, yo creo que no logramos imaginar todavía lo que viene. Un estudio reciente de Verizon hablaba de que en una corporación por lo general, 14% de los empleados accedían a la IA generativa usando sus correos personal. Entonces ya por ahí te podrás imaginar, ¿no? Yeah. Y ese 14% al 72% accedían sin ningún tipo de conexión con alguna VPN ni nada por el estilo. Iban, sueltos sin ningún tipo de autenticación. Y el otro por ciento, el 11%, era el único que entraba, tú sabes, usando la autenticación y el correo corporativo. Entonces, te fijas que la mayoría de los empleados que estamos, y yo creo que yo he pecado muchas veces entrando en la organización a una IA con mi correo personal, no está siendo ni controlado, ni tampoco hay políticas, ni todavía nada determinado, pero tampoco es ilegal. O sea, no puedes decirle a un empleado, no hagas esto porque no es ilegal. Claro. Eso son partes de lo que viene de las políticas también, que deberían estar aterrizadas en una organización y para proteger las diferentes brechas que puedan haber más adelante. Sí. O sea, al final es un poco el camino que tenemos recorrido para determinar medidas de seguridad en el mundo de la ciberseguridad, quiero decir. Es un poco el mismo camino que hay que seguir con la inteligencia artificial. Por ejemplo, me voy a un ejemplo de una de las pruebas de ingeniería social que se realizan en los proyectos de hacking social, cuando se quieren medir un poco el nivel de madurez desde distintos vectores de ataque dentro de la compañía. Pues
hace 5 años una de las pruebas que siempre se realizaban era baiting, ¿vale? Que era distribuir USBs. Pues actualmente es una de las pruebas que cada vez está teniendo menos, no se puede realizar. ¿Por qué? Claro. Pues porque ya se han tomado medidas, es decir, ellos, los departamentos de seguridad han capado los puertos y actualmente pues en muchísimas compañías no se puede utilizar dispositivos externos, ¿vale? Entonces, eso vino porque al final, a base de determinar pues cuál es el riesgo de permitir los dispositivos extraíbles, ¿vale? Pues claro. Muchas compañías dentro de sus políticas determinaron que lo mejor era prohibirlos. Pues con la IA va a pasar un poco lo mismo. O sea, habrá que analizar pues cuál es el uso de la misma, qué beneficios aporta, para qué se está utilizando y si la compañía determina que es mayor el riesgo que lo que verdaderamente está aportando a nivel funcional, operativo y demás, pues determinará eliminarlo. O sea, claro, que es lo mismo, ¿no? O sea, es de alguna forma el ir definiendo un poco cuáles los riesgos del uso de la misma para luego después decir, oye, pues en base a estas medidas tengo que adoptar estas políticas porque si no las adopto y por tanto cuando adopto esas políticas tengo que comunicarlas y que los usuarios lo sepan, ¿vale? Claro. Porque yo creo que es un poco lo que pasa actualmente. O sea, que muchas veces utilizas la IA, pero realmente no tienes una instrucción clara de cuál es el uso de la misma. Entonces, a ver, ya hay muchas compañías que, como te he comentado, han definido sus propios comités de inteligencia artificial, ya están trabajando en las políticas, ya les estamos ayudando a definir esas políticas, a cumplir con la RIA, incluso a trabajar definiendo un modelo de gobierno basado en 42.001. Ya se están haciendo cosas, pero como ha sido un boom, realmente es acelerado, como todo ha pillado acelerado. el paso. Con el paso cambiado no, pero yo creo que ha sido demasiado revolucionario, ¿vale? Claro. Entonces siempre vas un poquito por detrás, ¿no? En regulación, pero bueno. Buenísimo, Soraya. Mira, nos quedan unos minuticos, pero antes de despedirnos, hay un punto también sumamente importante que creo que sería bueno también conversar y dejar el mensaje. Hemos hablado de concienciación, de RC, de IA, pero también qué pasa con nuestros vecinos, los proveedores, la cadena de suministro, cómo también podemos de cierta forma también formar parte como parte de nuestras políticas a que ellos también las cumplan o viceversa. O sea, ¿cómo lo ves tú desde el punto de vista de gestión para recomendar a los clientes de cómo de cierta forma también involucrar en su gestión de riesgo y de ciberseguridad la cadena de suministro, los proveedores? Proveedores ha sido, yo creo que el talón de Aquiles de muchísimas compañías en los últimos 2 años, porque además el porcentaje de incidentes, precisamente por de alguna forma tener descuidada un poco esa cadena de suministro, creo que es un porcentaje bastante alto, un 30 o un 40% de los ciberataques han venido precisamente por no tener a los proveedores controlados o no tener definidos pues unos requisitos mínimos, ¿no?, de cumplimiento por parte de tus proveedores. Y actualmente yo creo que estamos quizá también normativas como pueda ser DORA o NIS2, los pilares fundamentales de estas dos normas es lo que te he dicho, o sea, la gestión de riesgos de terceros, ¿no? Entonces estamos ahora mismo yo creo que en un panorama con respecto a la gestión de riesgos de terceros que está tomando muchísima fuerza. Las compañías están poniendo mucho las pilas y estamos participando muchísimo en la definición de esos procesos, ¿no?, esos procedimientos internos para hacer gestión, ¿no?, toda la parte de TPRM, de Third Party Risk Management, porque necesitamos ayudar a los clientes a definir qué requisitos vas a exigir a tus proveedores, ¿vale? Y cómo vas a comprobar, ¿no?, que esos proveedores pues están de alguna forma cumpliendo con tus requerimientos y con lo que les exiges para trabajar con ellos. Yo creo que es un punto que actualmente está absolutamente en boga, o sea, estamos haciendo muchos proyectos en ese sentido y no hay que descuidarlo, ¿vale? Es otro de los pilares fundamentales, ¿vale?, en ciberseguridad.
Acá, bueno, Soraya, muchísimas gracias. Yo creo que acá tratamos de cubrir lo más amplio posible el mapa de la gestión de riesgo en la ciberseguridad. Sí. Yo creo que aquí queda solamente enviar un mensajito final a quienes nos están viendo de quizás cómo ver la gestión de riesgo desde otro punto de vista y no quizás tan suave como que lo estamos viendo, que hoy en día viene la IA con una tecnología avasallante y todavía muy desconocida, y cómo las empresas deberían de comenzar a prepararse, las que no están preparadas, y las que están preparadas no descuidarse, porque a veces también el estar relajado es donde más rápido No, aquí hay que estar alerta continuamente. Y no tomarse, o sea, al final, a veces parece que la palabra riesgo tiene una connotación negativa, ¿no? No, o sea, vamos a sacar el lado positivo, ¿no? Es decir, tú haces una gestión correcta de los riesgos precisamente para sacar la parte positiva, es decir, quiero aprender de las consecuencias o del impacto que puede tener para realmente que me esté ayudando a determinadas medidas adecuadas. Entonces, vamos a darle la vuelta, ¿no? Un poco a ese concepto de gestión de riesgos, de, bueno, metodologías, siempre. No, vamos a tomarlo como una herramienta, como una metodología, una forma de trabajar intrínseca para gestionar en general, ¿vale? Ya tengas que incluir aspectos de IA, de ciberseguridad, de continuidad de negocio, de privacidad, ¿no? O sea, al final yo creo que es como el piedra angular para poder hacer una correcta gestión, ¿vale? Bueno, claro, clarísimo. Bueno, muchísimas gracias y que nada, nos despedimos ya. Muchas gracias.